Bienvenidos a Radio Estrategia. El capítulo de hoy es un capítulo que a uno no le apetece hacer, entre otras cosas por el personaje del que vamos a hablar, pero que hay que hacerle. Y además el capítulo de hoy, al contrario que otros capítulos donde hablamos de temas concretos, analizamos temas concretos o proponemos algún tema concreto, aquí desgraciadamente no vamos a hablar ni a proponer ni a analizar nada. Simplemente voy a tratar de concienciaros de la situación actual que vive España en lo que hace referencia a la política de defensa, que al final simplemente es una evolución de la política exterior. Ya sabéis todo lo que está sucediendo entre España e Israel, ya sabéis lo que pasó entre España y la OTAN, tenéis ahí la foto de criminal corrupto, aislado completamente. Esa es la situación que vive ahora mismo España. Pero claro, esta deriva neonazi que ha tomado el corrupto de Pedro Saunas contra Israel tiene dos vertientes muy claras. La primera de ellas es que España no es un país fuerte para meterse en este tipo de guerras internacionales contra otro Estado. No somos un país fuerte. Y no somos un país fuerte porque no tenemos unas estructuras establecidas que nos hagan ser un país fuerte. Por ejemplo, Franco se podía tomar la libertad de hacer 300.000 cosas porque Franco tenía una estructura muy fuerte. Para empezar, tenía un país que, aparte que venía de una guerra y con muchísima de su población luchando en la Segunda Guerra Mundial como voluntarios, tenía unas estructuras militares impresionantes. Para empezar, con Franco había más de 300.000 soldados y sobre todo ya cuando se empezó a recibir ayuda americana, nuestro ejército del aire era un ejército del aire formado por más de 300 aviones de combate. Ahora mismo tenemos un ejército del aire formado por unos 150 a 160 aviones de combate como mucho, y la mitad de ellos del año la Polka. Cuando teníamos a Franco, teníamos un país unificado. Unificado. Por ejemplo, ningún movimiento independentista tenía más del 10% de los votos. Por ejemplo, cuando se llegó al 78. No hubo fuerza, con mucho hubo partidos políticos que en ese momento aceptaban y apoyaban la Constitución, incluido el propio Partido Comunista aceptando la bandera de España y dejando atrás la bandera de los asesinos republicanos, ese trapo asqueroso. Señores, ¿por qué digo todo esto? Porque tú, si te pones chulo, primero tienes que tener la capacidad de ponerte chulo, si no te parten la cara muy fácilmente. Y ahora mismo nuestras estructuras no son unas estructuras fuertes, ni en materia interna, que eso es lo principal, ni en materia externa. La situación de aislamiento internacional en la que nos está colocando Pedro Saunas nos está haciendo muchísimo daño y puede tener consecuencias gravísimas. En primer lugar, porque en Washington hay una persona que es completamente impredecible. Y esto para nosotros en este aspecto es malo, es muy malo, porque puede tomar una decisión en caliente y esa decisión la podemos estar pagando los españoles los próximos 50, 60 años. Es muy malo. Hay que tener presente, señores, que por ejemplo cuando Franco firma con Eisenhower esos acuerdos de defensa, España pasa de convertirse en un país que estaba pues prácticamente aislado a un país que actuaba en la esfera internacional. Y además actuaba como quería actuar el país. Estábamos del lado de los buenos contra el comunismo, pero sin meternos en ninguna batallita de los buenos. Ni Unión Europea, en ese momento Comunidad Económica Europea, ni en la OTAN, ni en nada. Con la llegada de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, esa alianza atlantista, que luego se encargó de sellar Felipe González, nos permitió tener acceso a sistemas realmente únicos. Ahí está, por ejemplo, el caso de las F-100, el caso de los S-80, el caso de los cazabombarderos Super Hornet. Hay que tener presente que Estados Unidos, primero con González y luego con Aznar, tuvo en España un socio extremadamente fiable. Y eso se demostró en que Estados Unidos le daba a España una cantidad de sistemas altamente sensibles, sistemas que no compartía con otros países. No hace falta que os recuerde que el primer país del mundo que tuvo el Aegis, obviamente después de Estados Unidos, fue España. Fuimos los primeros. Y además nos dieron el Aegis con, digamos, una serie de
condiciones bastante positivas para nosotros. Pero no solamente es el AX, hay que tener también presente que, por ejemplo, con Aznar, España tuvo acceso completo a la famosa red de Echelon. Esta red de espionaje e inteligencia que teóricamente pues, controla todo lo que se dice en el mundo. Algo que fue vital en la lucha contra el terrorismo de Aznar y que posibilitó que dejase a ETA entre la espada y la pared. Luego llegaron los asesinos etarras del PSOE y la pusieron en la mesa de la política, en vez de meterlos en la cárcel. Pero señores, España consiguió grandísimas cosas. Y no solamente eso, Navantia, cuando hace el Príncipe de Asturias es una evolución de una ocurrencia que tuvo un almirante de Estados Unidos de crear un buque de control oceánico. Este buque de control oceánico básicamente debía ser un buque pequeñito que escoltase grupos de batalla, que fuese capaz de proteger los grupos de batalla que tenían que ir desde Estados Unidos hasta Europa en caso de invasión soviética de Europa Occidental. De ahí viene el Príncipe de Asturias y de esos planos, pero es que el casco de las F-100 es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Bueno, no voy a seguir enrollándome con todo esto, pero como veis, España se ha beneficiado muchísimo de ese trabajo conjunto con Occidente en general, pero muy particularmente con Estados Unidos. En este aspecto, señores, la política que estamos optando ahora mismo, que es una política de un ataque salvaje a nuestros aliados, hoy Pedro Saunas es un neonazi, no por convencimiento, sino porque, bueno, a través de los periodistas de extrema izquierda, que son más del 90% de los medios de comunicación que hay en España, pues simplemente hablamos de Israel, apoyamos a los terroristas de Hamas, porque esto hay que dejarlo muy claro, aquí sí hay dos bandos, el bando de un país que está luchando contra asesinos terroristas y el bando de un país que es un país de demócratas, un país de gente que quiere vivir en libertad, que no son los primeros que atacan, pero luego cuando atacan el resto lloran. Y el otro bando es el bando de los terroristas. Y si alguien me va a venir con genocidio, si es de Sudamérica, pues bueno, la verdad me da un poquito igual. Pero si es español, le quiero recordar que para genocidio el genocidio de Vascongadas, donde más de 200.000 vascos, casi 300.000 si contamos a los navarros, han tenido que abandonar su tierra y están viviendo en otros lugares de España. Eso sí es un genocidio. Si queréis hablar de niños muertos, hablamos de los más de 600.000 niños que el criminal etarra de Zapatero aprobó la ley del aborto y la continuó el traidor bastardo de Rajoy han sido asesinados en España. Si queréis niños asesinados, mirad los más de 600.000 niños que han sido asesinados en clínicas abortistas. Por lo tanto, a mí, con las chorraditas que tenéis en la cabeza, ya sabéis, ya vais, la inmensa mayoría de ustedes bastante tiempo en este canal, a mí no me vengáis a tocar los cojones, porque me pasáis todo por debajo del forro de los huevos. Y si queréis hablar de genocidios o de niños muertos, habláis de genocidio y niños muertos en España, que tenemos mucho de lo que hablar. Muchísimo. No hace falta que os vayáis a Gaza. Y si queréis hablar de niños muertos, podéis hablar de todos los niños que murieron en los bombardeos, aliados que se realizaron sobre múltiples ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial. O si queréis, podemos hablar de esos, que es el típico retrasado mental de izquierdas, podemos hablar de los más de 3 millones de mujeres que fueron violadas por el Ejército Rojo en Alemania ocupada por la Unión Soviética. Podemos hablar de esos más de 3 millones de violaciones, las cuales, por cierto, todavía no se han hecho ni un triste monumento. Podemos hablar de ellas si queréis. Con lo cual a mí no me vengáis a tocar los cojones con vuestra sensiblería barata. Si queréis gente asesinada, os vais a Nigeria, donde cada semana se masacran a 200-300 cristianos. Y de eso no habláis ninguno. A mí no me vengáis a tocar los cojones. Continúo. En este aspecto, señores, la situación que estamos teniendo ahora mismo es una situación en política exterior de aislamiento total. Nadie está con nosotros, no tenemos ningún aliado. Pero no solamente es una situación de aislamiento total, sino que eso tiene sus consecuencias en defensa. Hemos visto lo que ha sucedido, por ejemplo, con los misiles Spike. Hemos visto lo que ha sucedido, por otro lado, con los lanzacohetes. Quiero también decirlo, y ya aprovecho, que esto hay que reconocerlo. Y además yo siempre he sido y soy una persona que tengo todo de frente. No soy el típico subnormal que mete la ideología por delante de cualquier cosa, sea del bando que sea. La ministra de Defensa se está partiendo la cara, y lo que no es la cara, para salvar el lanzacohetes.
Sí, señores, el lanzacohetes oficialmente no está eliminado. Y la ministra de Defensa se está partiendo la cara intentando buscar muchas soluciones para que eso siga adelante. Y está enfrentándose a Pedro Saunas bastante. Sin declaraciones, sin salir en público, pero esto sí que reconocerlo, está trabajando bastante en ese aspecto para que muchas de las cosas que quiere hacer este criminal corrupto, básicamente para que se hable de Israel y no se hable de que es un ladrón y que vivimos en un régimen criminal que, entre otras cosas, ha traído más de 3 millones de extranjeros a España, mientras que más de 2 millones de jóvenes españoles han ido de España, pues la verdad que la ministra de Defensa en este caso está haciendo un trabajo más que deseable, bastante más que deseable, esto hay que reconocerlo. Y todas estas medidas extremistas que está adoptando están poniendo a España en una situación crítica. Tenéis que tener presente que los acuerdos de defensa entre Estados Unidos y España, entre otras cosas, implican la transferencia permanente de información en materia de seguridad. Cosas de las que nadie va a hablar porque lo saben 4. Lo saben 4. Pero hay muchísima información de inteligencia que va de un país hacia otro. Y en este caso, en este cauce de ríos de inteligencia de Madrid a Washington y de Washington a Madrid, normalmente el afluente que genera en la defensa es de suma importancia. No olvidemos que la Armada Española tiene unas excelentes relaciones con la Armada estadounidense. Tiene unas excelentes relaciones. No olvidemos que una parte importante de nuestras Fuerzas Armadas, pues por ejemplo el ala aérea embarcada, todos los pilotos de España se forman en Estados Unidos. Y luego completan con Marín. Pero sin Estados Unidos no formaríamos a los pilotos de la Armada. Tendríamos que hacer una inversión adicional. Hay temas que son sumamente sensibles. Más allá luego, por ejemplo, de programas o sistemas que puede utilizar los CNPeros o la Guardia Civil, que bueno, pues ahí como son cosas de interior, tampoco me voy a meter. Pero todas estas cosas tenemos que tenerlas muy presente. Y señores, vuelvo a repetir, esta política neonazi, extremista, reaccionaria, antisemita, que ha tomado el corrupto de Saunas para intentar desviar la atención, simple y llanamente, nos está poniendo en una situación crítica y puede tener consecuencias muy negativas para nosotros. Porque al final, claro, tenemos que tener presente que no tenemos una buena oposición. Y esto lo sabemos todos, no tenemos una buena oposición. Todos vemos cuando gobierna la derecha cómo los criminales de izquierda se echan a la calle. Aquí los jóvenes españoles se han echado a la calle y se han encontrado abandonados con el Partido Popular. El otro día, una mezcla de hijos de perra, etarras y criminales neonazis tomaron el centro de Madrid con la complacencia de los fracasados CNPeros y apoyados por el régimen corrupto. Sin embargo, cuando los chavales y no tan chavales se manifestaban en Ferraz, rápidamente el Partido Popular y los valientes de retrete de Vox, se rasgaron las vestiduras y no apoyaron a los ciudadanos. No apoyaron a los ciudadanos. Y tenemos que tener presente que una oposición en este aspecto seria, lo primero que haría sería intentar ponerse en contacto con estos países para dejarles claro que por favor no confundan un país con un gobierno. Y no se está haciendo. Y puede llegar el momento en el que en Washington confundan un régimen ilegítimo, como es el que tenemos en España, un régimen corrupto con un país. Y va a llegar el momento, como esto siga así, en el que la gente ya no va a ver a Pedro Saunas y su régimen criminal, apoyados por asesinos etarras, entre otros asesinos de militares. Por eso en este canal nada más que aparece uno de izquierda, bloqueado y eliminado, porque aquí los asesinos de nuestros compañeros y sus cómplices políticos, ni un segundo. A los asesinos, duro y a la cabeza, cordón sanitario, no se le permite estar en la sociedad. A sus cómplices, tampoco. Va a llegar un momento, señores, en que ya no va a ser Pedro Saunas, ya va a ser el Reino de España.
Y estamos en una situación muy crítica. Porque, señores, si tuviésemos 300 aviones de combate, si tuviésemos 20 escoltas en la Armada, si tuviésemos 5 AWACS o si tuviésemos 12 submarinos, pues podríamos hacer lo que nos diese la gana. Pero es que ahora mismo, señores, ahora mismo apenas tenemos 5 escoltas, tenemos un submarino, porque no pienso contar el S-70 para entrar en una guerra, que de héroes está lleno el cementerio, y tenemos apenas 150 aviones de combate. No tenemos un ejército para ponernos chulos en ningún aspecto. Nos podemos poner chulo con Marruecos, que es un país tercer mundo, no tiene media hostia, o con Portugal, que sus gobiernos han hecho como España y no han invertido nada en defensa, y están los pobres como están. Con un batallón de carro, con unas fragatas ex holandesas que tenían que estar ahí en un museo en vez de navegando, y con unos F-16 del año la polca. Pero con el resto de países no podemos ponernos chulos, porque no tenemos capacidad para ponernos chulos, señores. Tenemos tres países de mierda, no, que no quiero insultar ni mucho menos a Portugal, Dios me libre. Tenemos dos países de mierda, uno Andorra, que, bueno, en fin, pues eso, que Andorra, y el otro es Marruecos. Tenemos un tercer país maravilloso y extraordinario, que le quiero muchísimo, como es Portugal, donde su gobierno han hecho como España, no han apostado para la defensa. El resto de países no podemos ponernos chulos con ellos, porque no tenemos una ventaja militar clara y contundente. Y estamos en una posición geográfica estratégica. Señores, esta es la única entrada al mar Mediterráneo y por ende la salida. Suez es un chiste. Ahí tenéis lo que pasó hace unos años con el barquito este que cogió y tuvo un accidente, se quedó varado y el canal de Suez estuvo cerrado 2 o 3 semanas porque el barco se quedó varado. Tú imagínate que coges, le metes explosivo al casco de cualquier barco, del que sea, le haces reventar en mitad del canal y hasta que sacas ese barco de ahí te has cargado 3-4 semanas. Si por un barco que cayó en una de las orillas te cargas el tráfico, imagínate si revientas a uno en mitad del canal. Imagínate lo que pasa. Somos la única entrada y salida al mar Mediterráneo. Y no estamos para tener una armada como tenemos ahora mismo con solamente 5 fragatas. Que es lo único que tenemos, porque los demás no dejan de ser patrulleros con más o menos armamento, de facto. Porque las F-80 se la han cargado. Es lo que hay, señores, es lo que hay. Y la situación es extremadamente preocupante. Y a mí me acongoja muchísimo, señores. Y ya sabéis que yo no voy por ahí como estos 4 pringados, retrasados mentales y sus pajillas que se hacen. Yo las cosas las digo como son. Y muy probablemente no estemos siendo conscientes de la situación actual que estamos viviendo en materia militar. Yo creo que en materia global, porque la verdad es que con todo lo que está pasando y que no está ardiendo el país, demuestra que los españoles son unos mierdas. Pero señores, la situación en la cual nos están llevando desde un punto de vista militar es sumamente peligrosa. Y aunque digamos, bueno, pero este régimen va a caer, vale, sí, va a caer. De hecho está ahí por una bocaza de extrema izquierda, una asesina abortista, defensora de inmigrantes y de toda basura ideológica, como es la presidenta del PP extremeño y la que montó con Vox después de las elecciones. Pero señores, no nos engañemos. Cuando un régimen, como el que hay ahora mismo en España, llega al poder, esto no se soluciona porque luego llegue Feijóo. Porque tú, a los estamentos de seguridad, de inteligencia, de Washington, de Tel Aviv, de Roma, tú no le vas a decir, no, es que ya hay uno nuevo. Bueno, sí, pues hay uno nuevo, fantástico. Pero esa gente sabe que puede volver a haber un Pedro Saunas. Y ahora mismo, señores, tenéis que tener presente una cosa. Cuando tuvimos estos grandísimos éxitos, cuando éramos fieles aliados de Estados Unidos y conseguimos grandes sistemas con los cuales el resto de países ni podían soñar, estábamos basados en una política exterior en la cual la gente sabía
Bueno, pues si no está el PSOE, está el PP, pero son dos partidos de los cuales te puedes fiar. Hoy ya no se da eso, señores. El PSOE de Felipe González ha muerto, y que nadie se piense que va a llegar un paje a salvar el PSOE, no. Os voy a dar un simple dato, señores. Cuando llega Zapatero y se hace cargo del PSOE, en ese momento el Partido Socialista tenía más de 300.000, bueno, ¿cómo se llama en política? Yo iba a decir socios como el fútbol, afiliados, ¿no? Es en política, afiliados. Tenía más de 300.000 afiliados en ese momento. Hoy el Partido Socialista apenas tiene 180.000 afiliados. La inmensa mayoría de ese PSOE democrático, de ese PSOE de Felipe González, ya no está en el PSOE. No está en el PSOE, señores. Hoy en el PSOE lo que queda básicamente es el ala de extrema izquierda. Si un demócrata, un español como Paje, que te puede caer peor o mejor, pero todos sabemos que Paje es socialdemócrata, no es de extrema izquierda como Zapatero o como Sánchez. Hoy Paje, en unas primarias del PSOE, las perdería contra cualquiera. Contra cualquiera. Porque hoy en el PSOE solo queda el sector extremista. El sector más de izquierdas. Ese es el PSOE, señores. El PSOE no te puedes ya fiar de él porque el PSOE se ha vuelto un partido ultra. Hace unos meses el hermano de Paje, que llevaba pues como Paje toda su vida en el partido, se dio de baja del partido porque no aguantaba más la basura del sanchismo. Como ese, señores, se han ido pues prácticamente unos 200.000 socialistas. Muchos de ellos se fueron a Ciudadanos y ahora pues están un poco huérfanos de política. Pero no podemos, y esto es estratégico, no podemos fiarnos del PSOE, porque el PSOE, las bases del PSOE hoy en día, no digo sus votantes, digo las bases políticas, las que eligen a sus miembros, son de extrema izquierda. Mira, cuando falleció Lambán este verano, y otra cosa que no me enteré, pues cuando falleció Lambán este verano, la sucesión de Lambán, que la sucesión de Lambán se hizo antes que falleciese, por supuesto, parecía que iba a ser de los suyos. Pues señores, al final fue un sanchista. Huesca la tenía perdida, pero Zaragoza y Teruel la tenía ganada. En teoría iba a ser uno de los suyos. ¿Qué pasó? Pues que en Zaragoza, los Tallí, lo que había estado toda la vida con él, incluso su mano derecha, que era una mujer, le traicionaron y se fueron con el sanchismo. Y Teruel permaneció un poquito más leal, pero ya insuficiente para que el candidato de Lambán pudiese dirigir al PSOE de Aragón. Y sabéis que el PSOE de Aragón está con Pilar Alegría, esa mujer que da alegría a Ábalos, en Teruel. Pues señores, para acá queda el reino de Aragón, ¿verdad? Pues señores, esta es una realidad y es una realidad muy compleja. Y la única oportunidad que tiene España es la de que el PP más Vox, creo que ahora mismo, se monten aquí en España un PRI y esté como estuvo el PRI en México 60-70 años. Es la única opción y no tenemos dos partidos políticos que quieran ese proyecto, porque el PP ya sabéis lo que es, no hace falta perder un segundo más hablando de ello. Y Vox es un partido político de chiste, y si ahora se ha enfadado de Vox, porque se enfade, que vayan y le pidan mimita a su mamá o a su mujer o a su amante o que se pague una puta. Pero es la realidad, señores. Vox no tiene un proyecto para España. Vox lo único que quiere hacer es acabar con las leyes de la izquierda. Pero Vox no quiere aplicar leyes de derechas. No quiere aplicar leyes de derechas. Vox no es un partido político. Vox es un grupo de gente que se ha enfadado con 4 hijos de perra, con toda la razón del mundo. Pero no es un partido político. Decidme una sola medida de Vox. Ninguna. Vox no tiene medidas. Todas las grandes medidas de Vox son medidas anti-Europa, anti-extrema izquierda, anti-inmigración, anticomunismo, antiterrorismo, pero no tiene ninguna propuesta. No tiene ninguna propuesta. Vox no quiere cambiar una sociedad o mantener una sociedad o defender una serie de principios y valores. No, no. Vox es un partido anti. Quiere quitar las leyes de la izquierda, pero no quiere aprobar leyes de derechas. Por lo tanto, señores, tenéis que ser consecuentes de la enorme situación compleja y preocupante en la que estamos. Y os puedo asegurar que esto es mucho más preocupante que el tema de los F-35
o que el tema, por ejemplo, de F-80 y todos los crímenes que este régimen criminal, corrupto e ilegítimo ha hecho contra España. Os lo puedo asegurar. Tener presente que España es un país clave para Occidente y para la OTAN. Tener presente que España alberga multitud de centros de mandos de la OTAN, a todos los niveles, cuarteles generales completo. La defensa aérea de la OTAN se divide en dos flancos. Uno de ellos se controla desde Torrejón, señores. Las bases de Rota y de Morón son estratégicas para Estados Unidos. Mucho más, porque no es la única que tiene Estados Unidos, que la de Azores. Mucho más que la de Azores. Son estratégicas para ello. Nuestros militares, sobre todo en la Armada, por motivos obvios, tienen unas excelentes relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos nos ha proporcionado muchísimo material de seguridad. Muchísimo. Y además Estados Unidos ha sido siempre un aliado fiel para España. Porque, bueno, como es un capítulo radiofónico y esto no se utiliza para nada, y a mí no me afecta al programa de educación de Google y nada más, quiero recordar a los subnormales españoles que ha habido una serie de países que han apoyado a los etarras, que han dado cobijo a los etarras, que no han extraditado a los etarras, y lo mismo se puede aplicar a los golpistas. Esos países se llaman Francia, se llaman Suiza, se llama Reino Unido, se llama Bélgica, se llama Alemania. Estados Unidos jamás ha sido territorio de acogida ni para etarras ni para golpistas. Jamás. De hecho, en Estados Unidos, Otegi es un terrorista y no puede pisar Estados Unidos. De hecho, ni siquiera puede montar en un avión que sobrevuele Estados Unidos. No se lo permite, no sé cómo se llama la agencia que regula eso, pero no se lo permite. Mientras Bélgica ahora mismo tiene amparado a criminales terroristas y golpistas. Igual que Alemania. Pero no faltará el retrasado mental español que te dirá, no, nosotros con Europa, no con Estados Unidos. Nosotros con Europa sí. Nosotros con los hijos de perra que dan cobijo a asesinos de ciudadanos españoles. Entre ellos de militares. Nosotros con quien no vamos a estar es con Estados Unidos. Que es el país que ni siquiera os deja pisar su territorio. Esta es la realidad, señores. Esta es la realidad de los hechos, no ninguna otra. Esta es la realidad de los hechos. Una realidad que demuestra que para qué queremos enemigo con la basura de patriotas que tenemos en nuestra nación. No sé hasta qué punto este vídeo puede tocaros la fibra, puede mover conciencias. Probablemente haga más al respecto, enfocándolo quizá de otra manera, pero la situación que tenemos ahora mismo, esta deriva neonazi de este régimen ilegítimo y corrupto contra el pueblo de Israel, contra el presidente de Israel, el señor Netanyahu, un presidente que, recuerdo, está ahí porque ha ganado las elecciones. Israel ha ganado las elecciones, cosa que en España no pasa. En España gobiernan los que pierden las elecciones, apoyado por asesinos terroristas y criminales golpistas. En Israel gobierna los que los israelíes han votado en las urnas. Pues esta deriva, para ocultar la corrupción de este régimen podrido hasta las entrañas, está poniendo a España militarmente en una situación crítica. En una situación crítica. Y encima tenemos una oposición que es incapaz de marcar distancias internacionalmente con este régimen. Tenemos a un Partido Popular de Feijóo que es incapaz de cantarle las 40 a von der Leyen para que apriete las tuercas a este criminal. Incapaz. Hace poquito hubo una moción de censura y el Partido Popular votó en contra de esa moción de censura. Era lógico. Pero el Partido Popular no le vimos aprovechando esa oportunidad para coger y presionar a von der Leyen. No, señores. Tenemos un PP que no sirve absolutamente para nada. Para nada, que es una marioneta de partido. Y eso también le viene bien al criminal corrupto. Eso le viene muy bien a Pedro Saunas. Con lo cual, señores,
tomar conciencia de la situación enormemente dañina, perjudicial, crítica que estamos enfrentando. Una situación que no solamente está poniendo en peligro nuestros pilares democráticos, sino que además está poniendo contra las cuerdas no solamente la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, sino también está poniendo contra las cuerdas nuestra política exterior. Y aquellos que han sido nuestros aliados durante décadas, ahora mismo nos están mirando con ojos de cualquier cosa menos de aliados.